Ok, quiero invitarlos que vayamos al libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro precioso en diferentes tópicos. Vamos a desglosar este libro de Santiago que tiene nomás 5 capítulos. No es muy grande, pero es bien picoso. Déjeme decirle que realmente lo había estudiado bastante superficial este libro, pero sin embargo le puedo decir de que el libro de Santiago tiene muchos tópicos de diferentes maneras. Nos habla, yo sé que son miles de años hablando en el contexto que se llevó este libro escrito, pero déjeme decirle que a pesar de que fue dirigido este libro a una audiencia judía, nosotros podemos aplicarlo hasta en este momento, nosotros los gentiles también en nuestra vida, porque cuando vayamos estudiando paso a paso cada versículo, cada capítulo, ustedes se van a dar cuenta cuál es la importancia de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que nosotros no solamente seamos oidores, como dice la palabra en Santiago, sino que fuéramos hacedores. Y déjenme decirle que es un libro directo, un libro que realmente nos exhorta muchas veces bastante dura, pero sin embargo, en realidad hay de diferentes maneras. Y ahí yo le he dado un estudio, unas fojas, 5 fojas a ustedes, que es parte de la introducción. Usted sabe de que para entender el libro de cualquier libro de la Biblia, se necesita saber, nosotros sabemos que es Santiago, ¿no? Y muchas veces vamos a ver aquí, según Santiago, del 1 al 1 hasta el 5, del 1 al 20, vamos a ver cómo es este libro y qué es lo que nos deja a nosotros en nuestra vida, que nosotros podemos aplicar este libro en nuestra vida y cómo lo deberíamos de aplicar. Ustedes pueden ver de que el libro, hay un bosquejo, el bosquejo sugerido por Santiago, comienza el primero, dice el creyente perfecto y el sufrimiento, capítulo 1, la introducción hace el saludo 1:1, la obra perfecta y el propósito de Dios en el capítulo 1 del 2 al 12, el don perfecto, la bondad de Dios del 1, del 13 al 20, la ley perfecta, la palabra de Dios del 1, el 21 al 27. Ahí podríamos cerrar nosotros lo que es el primer capítulo 1 de Santiago. En el punto 2, el creyente perfecto y el servicio. Nos habla como punto A, la fe demostrada por el amor de cada uno de nosotros, en el Santiago 2, del 1 al 13. B, la fe demostrada por las obras, 2 del capítulo 2, del 14 al 26. Ahí estaríamos cerrando nosotros el segundo capítulo de Santiago. En el tercer punto del tercer capítulo de Santiago es el creyente perfecto y su hablar. Como punto A, podemos ver nosotros la exhortación de la palabra de Santiago 3, del 1 y 2. Luego en el B, las ilustraciones de Santiago 3, del 3 al 12. Y luego en el C, la aplicación verdadera, sabiduría. Eso está en Santiago del 13 al 18. Ese tendríamos que cerrar el capítulo 3. En el 4 punto, en el 4 versículo, es el creyente perfecto y la separación. En el punto A tenemos los enemigos contra los que debemos luchar. Mire bien el capítulo 4, que es del 4, del 1 al 7. Aquí nos habla de 3 cosas bastantes que nosotros nos podemos identificar. ¿Cuáles son? Una es la carne. Eso lo vemos en el 4 del 1 al 3. La segunda es el mundo. Eso lo vemos en el 4 y 5.
El tercero es el diablo, ¿ok? Y déjenme que aquí no lo voy a ensalzar, sino que vamos a hablar cómo opera en las cosas del ambiente, según expuesto por Santiago. Eso lo veríamos en el 4, del 6 al 7. Ahí estaríamos nosotros en parte A, y el parte B, que es la segunda parte, es las amonestaciones que debemos atender según Santiago 4 del 8 al 17. Punto número 1, advertencia contra el orgullo. Usted sabe de que muchas veces ese es un punto bastante crucial en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque el orgullo, usted sabe que el orgullo cualquiera de nosotros lo podemos tener. Y algunas veces es tan sutil, hermano amado, que ni usted misma se identifica que usted tiene orgullo, problema de orgullo. Así que vamos a estar viendo ese concepto. Punto 2 del punto B es advertencia contra la crítica, del 4, del 11 y 12. Ahora, este es otro punto bastante fuerte, advertencia contra la crítica. ¿Cuántas veces no sabemos que hay crítica dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia? Déjeme decirle, hermano amado, son cosas que muchas veces pecamos, pero a la misma vez también nos separamos del amor verdadero. Acuérdase que de una de las cosas de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que en esto nos conocerán, ¿a quién? El mundo, que nos amáramos unos a otros. Y una de las cosas que la crítica hace no es de que nos amemos unos a los otros, sino más bien que nos dividamos, nos separamos, nos odiemos y muchas veces nos vamos del uno del otro, del compañerismo de amor que debe haber en toda y cada una de las congregaciones. Estos puntos son bastante cruciales en nuestra vida, mi hermano, como cristianos. No estoy hablando afuera, pero aún dentro de acá, uno con nosotros, cómo nosotros estamos relacionándonos unos con nosotros. Santiago es bastante directo en eso de que la hipocresía, es otro punto, que la hipocresía entra dentro de la iglesia y bien sutilmente. Y déjenme decirle que todas esas cosas son efectos de la carne, porque la palabra en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu y los frutos de la carne, los cuales nosotros no deberíamos de darle vida a los frutos de la carne, sino más bien a los frutos del Espíritu. Así que Santiago lo expone en diferentes formas, la misma circunstancia de lo que Pablo muchas veces habla. Recuérdese una cosa, hermano, que toda la Biblia dice de que ha sido para enseñarnos y para exhortarnos. Ese es el propósito de la Escritura. Ahora bien, en el punto número 3 nos habla de la advertencia contra la confianza en uno mismo. Santiago 4 del 13 al 17. Déjeme decirle, este otro punto que los advierte Santiago con la confianza de uno mismo. Es un peligro de que yo sea demasiado, que yo piense que yo puedo hacer todo y que puedo hacer a Dios muchas veces a un lado y yo puedo hacer, es capaz de hacer todas las cosas. Y déjeme decirle, Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Quiere decir, hermano amado, desde la persona que está acá hasta la persona que está allá, necesitamos todos de Dios. No hay nadie aquí que pueda decir que no necesitamos de su amor y de su dirección en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos de que somos autosuficientes, tenemos un problema. Y Santiago lo toca también este problema en nuestras vidas, de alguna manera bastante directa para ayudarnos. En el punto número 5, de que es el versículo 5 de Santiago, es el creyente perfecto, el creyente perfecto y la segunda venida. Usted sabe de que nosotros, hermano amado, la iglesia en general,
esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, déjeme decirle algo. La palabra del Señor nos anima a que nosotros estemos preparados. Y nos anima a tener nuestra confianza, o sea, nuestra fe anclada en el autor y consumador que es Cristo. Una de las cosas, hermano amado, que realmente Santiago busca en estos puntos es de que usted como cristiano, nosotros crezcamos en diferentes áreas de nuestra vida. Y lo que sucede es, hermano amado, de que la iglesia en general esperamos esa gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que reconocer que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no va a venir Él como vino la primera vez. La primera vez lo bofetearon, hicieron lo que ellos querían, lo colgaron, lo mataron, entre comillas, según la historia, pero en la segunda venida que está hablando, que nosotros estamos esperando, viene en su gloria, viene a un juicio. Es algo muy diferente. La iglesia está pasando un periodo de gracia. ¿Qué es gracia? Es algo inmerecido que Dios nos da a nosotros. Nosotros tenemos hasta este punto de la iglesia, tenemos el favor hacia nosotros otros. ¿Por qué? Porque no importa qué nosotros hemos hecho, el Señor está presto a perdonarnos, ayudarnos y a justificarnos. ¿Por qué? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver este último capítulo donde vamos a hablar sobre la segunda venida, el creyente perfecto y la segunda venida. ¿Cómo nosotros deberíamos de vivir? Acuérdese que el énfasis personal de Santiago es cuando dice de que Dios es santo. Por lo tanto, nosotros deberíamos de ser santos. Dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hermano amado, Santiago se llena en diferentes maneras como el cristiano no debería estar en los deleites del mundo, en las cosas mundanas, sino más bien en una vida que está agradando a nuestro Señor Jesucristo, a Dios en general. En el punto A del versículo 5, estamos hablando de que vamos a hablar la paciencia cuando sufre daño. Eso es en Santiago 5 del 1 al 11. Paciencia cuando sufre daño. Déjenme decirle, nosotros sabemos por qué yo lo digo. Porque el ser humano, cuando va todas las cosas bien, no hay ningún problema. Siempre hay una sonrisa, siempre hay algo agradable. Cuando todas las cosas le están saliendo bien, ¿qué son las cosas que nos están saliendo bien en nuestro contexto, como nosotros miramos? Mi trabajo, ¿no? Una cuenta en el banco, unos carros que sean bonitos, una esposa en la cual yo puedo disfrutar, unos hijos, todas esas cositas, ¿no? que van llenando la vida de alguien, en ese caso del hombre, de que se siente muy bien con todo. Pero ¿qué sucede cuando vienen los sufrimientos y vienen las pruebas? ¿De qué color somos? ¿Verdad? Es una de las cosas que la misma Escritura le dice Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Le dice, ¿qué al caso solamente soy Dios en las buenas, pero en las malas no? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos que cuando estamos las cosas malas, le echamos el problema a Dios. Es que Dios no me quiere, o porque Dios no hace esto, o porque Dios no me escucha. Dios hace el complaint de nosotros por todo. Pero cuando las cosas están yendo bien, no nos acordamos ni siquiera de Él, de agradecerle. Ni siquiera de decirle, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, estamos donde estamos. Tenemos que reconocer, y Santiago nos da al tema donde nosotros tenemos que ver las circunstancias de la vida con otros ojos. Mire que este libro es muy precioso. En el punto B, puro en su hablar. Eso es en Santiago 5,
versículo 12. Puro en su hablar. Déjenme decirle, hermano amado, esta lengüita que nosotros tenemos acá, esa es peor que el chile. ¿Por qué? Porque esa no la podemos detener. Esa bandida dice y hace estragos. Santiago la pone en un contexto precioso, como él la pone para que nosotros podamos visualizar cómo nosotros tenemos que manejar nuestra lengua. Dice la Escritura de que aún el necio se le cuenta por sabiduría cuando calla. Imagínense, hermano amado, Dios lo toma como sabio a un necio cuando calla. Porque no todas las veces la Escritura nos habla a nosotros que hay un tiempo para todo. El problema de nosotros es de que nosotros no le damos ni la batuta a nadie, ¿no? Yo le doy y levantando la mano, Dios está, puedo hablar y no lo dejamos. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrados en cómo nosotros llevamos nuestra vida. Nuestra vida corre primero yo, después yo y por último yo. No corre en el sentido de mi hermano, mi hermana, mi primo o Dios. No hay un escenario para él. Santiago se dirige cómo debemos nosotros tratar con el tema de la habla, de la lengua, puros en su hablar. El punto C es ora en sus pruebas. La oración cuando hay las pruebas. Déjenme decirle, toda iglesia, hermano amado, toda iglesia que no ora está pronto a ser destruida. No le puedo decir, pero una de las llaves maestras que Dios ha dejado a la iglesia, a sus hijos, es la oración. ¿Cómo es que nosotros nos podemos comunicar con Él si no es a través de la oración? La oración es la comunicación donde nosotros vamos a hablar con Él. Su palabra es cuando Él nos habla hacia nosotros. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, el Señor nos está instruyendo. No soy yo, hermano amado. Si usted cree que lo que usted va a escuchar del libro de Santiago le va a caer mal y va a decir, Pastor Gonzalo, se cree mucho. No, déjeme decirle, el problema no lo tiene conmigo. Porque Jeremías dice dos cosas. Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Hablando de aquel que no sabe y quiere entender. Pero también hay otra cosa que dice, de que si tú tienes un problema, tienes que ir con Dios. Porque el problema no lo tienes con ninguno de los vecinos. El problema lo tenemos directamente con Dios. Entonces, recuérdese que el libro de primera de Timoteo nos habla a nosotros de que toda palabra es buena para exhortar y para enseñar, hablando de la palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí la oración en sus pruebas. Santiago 5 del 13 al 18 y por último D, persistente en ganar almas, del 5 del 19 al 20, persistentes en ganar almas. Déjeme decirle, hermano, una iglesia que no gana almas es una iglesia también en desobediencia. ¿Por qué? Porque según Mateo 28, 16 al 20, es una de las primeras reglas que Dios ha dejado a la iglesia en general de poder hacer esta obra misionera. Nosotros tenemos que visualizar, hermano amado, cómo Santiago ha desglosado o vamos a desglosar este libro de Santiago. Revisemos algunas notas preliminares a Santiago. De los 4 hombres que se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, solo 2 son calificados para ser los autores de esta epístola. Déjeme decirle algo, hermano. Muy al principio, yo hablando de mi persona, pensaba, vamos a decir, Cristo, nosotros sabemos que tomó a cuántos apóstoles o discípulos, fueron 12, ¿verdad? Estos 12
fueron los que caminaron con Cristo, ¿no es cierto? De los 12, ¿qué es lo que pasó? Dice de que uno falló. ¿Quién fue el que falló? Judas, ¿quién? Judas el Iscariote, porque hay otro Judas que no es Judas el Iscariote. Entonces tenemos que ir definiendo bien. Judas el Iscariote, y luego aparece en el escenario, en el libro de los Hechos, de que se ora por otro que lo sustituye. ¿Quién lo sustituyó? Matías, no. Ese fue otro, Pablo, fue, cuando habla en Corintios, nos dice que él fue como un abortivo. Cuando él se toma esa parte que fue como un abortivo, que el Señor lo tomó, que fue el último de los apóstoles. Él no dice yo fui el tercero, o fue el 12, fue el 13, no dice eso. Dice que fue el último de los apóstoles. ¿Ok? Nosotros sabemos en el libro de Hechos 9 en adelante cómo el Señor llegó a la vida de específicamente de este apóstol llamado Saulo al principio y después llamado el apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, nosotros sabemos por los libros de Corintios, 1 y 2 de Corintios, cómo tuvo resistencia en el tiempo que él estaba por el hecho de que lo menospreciaban, por el hecho de que ellos pensaban que no era un apóstol. ¿Ok? Nosotros vemos cómo la escritura se va uniendo en todo esto. Ahora, el libro de Santiago, que es lo que nosotros estamos desglosando en esta noche, estamos hablando de Santiago. Santiago, habían 4 Santiagos. Así como en Centroamérica. Mire, uno de los problemas con migración es que todo el mundo se llama María. Todo el mundo se llama Pedro. Todo el mundo se llama Juan. Todo el mundo se llama Jesús. Entonces, ¿quién es quién? Se tiene que declarar quién es quién para poder saber de que María es Rodríguez, María es tal y así sucesivamente. Ahora, en este libro se encuentran 4 personajes con el mismo nombre que posiblemente en mi lógica, al principio yo dije, bueno, si el Señor llamó a uno que se llamaba Santiago, ese tuvo que escribirla, ¿no? Porque pues a ese le dieron el cargo de apóstol, él tuvo que escribirla. Y la lógica de cualquier otra persona que no conocemos puede ser igual. Por eso llevo un poquito de tiempo yo, porque es bien crucial para nosotros identificar a quién llamó el Señor como apóstol y quién escribió la carta de Santiago. ¿Ok? Son dos Santiagos, aunque fueron 4 Santiagos. Ahora, aquí en esta revisión a Santiago dice, de los 4 hombres que se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, solo 2 son candidatos para ser los autores de esta epístola. 1, Jacob, el medio hijo de Alfeo. Esto lo vemos nosotros en Mateo 10:3, como también en el libro de Hechos 1:13. Veamos en Mateo 10:3. En Mateo 10:3, la palabra del Señor dice, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacob, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Aquí lo que nosotros estamos subrayando es, nuestra misión ver es Jacobo, el hijo de Alfeo. Este es el primer Santiago que nosotros identificamos. Ahora bien, en el libro de Hechos 1:13 nos habla a nosotros también cuando hubieron entrado en la ciudad, dice, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. ¿Quiénes? Pedro, Juan, Jacob y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo. Jacob, hijo de quién? De Alfeo. Simón, ¿quién? El celote. Y Judas, el hijo de quién? De Jacob. Ok. Punto número 2. Aquí estamos viendo el primer Jacob que menciona la Escritura. El segundo lo podemos ver, Jacob, el padre de Judas, no Iscariote, ¿ok? Esto lo podemos ver en Lucas 6:16 y Hechos igualmente 1:13. En Lucas 6:16 dice, Judas, hijo de Jacob,
¿ok? Y Judas Iscariote, que llegó a ser, ¿qué? El traidor. En Hechos 1:13 nos habla y nos dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacob y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de ¿quién? De Jacob. Este es el segundo que estamos nosotros identificando de estos nombrados Jacob, que es Santiago, ¿ok? En el tercer punto, vemos que algunos han sugerido, dice el autor, a Jacob, el hijo de Zebedeo. Yo quiero pedirle una disculpa ahí en su forma, dice Zebedeo, ¿ok? Por favor, corríjalo. Déjeme explicarle qué es lo que pasó. Zebedeo es con Z. Al principio es una Z, E, B grande, E, D, E, O, Zebedeo. Lo que sucedió es de que el corrector dijo no me gusta Zebedeo y es Zebereo y así lo corrigió, ¿ok? Y el que estaba al otro lado, me imagino que estaba más dormido que despierto y lo aceptó. Y después revisando dije yo, esta palabra no es así, así que por favor corrígenla, fui yo el error, ¿ok? Aquí en este podemos hablar que es el hermano de Juan, ¿ok? Jacob, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. En Mateo 4:21 podemos ver nosotros esto, pero él fue, pero también aquí hay una nota que puse, pero él fue martirizado demasiado pronto para haberla escrito, hablando de esta persona. En Mateo 4:21 dice, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Ahora, este hijo de Zebedeo, Jacob, hijo de Zebedeo, que es hermano de Juan, este fue el apóstol que el Señor llamó, ¿ok? Es este. Pero no fue otorgado, según los eruditos que buscan quién escribió las cartas, no se la dieron la ortografía a él porque él murió mucho más antes que la escritura del libro de Santiago fuera escrita. Por eso fue descartado, que era uno de los cuales posiblemente se creía que podía haber escrito el libro de Santiago. En Hechos 12:2 dice, e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Esto es cuando mataron a este en el tiempo que lo mataron, o sea, fue mucho más antes. Una observación, ¿Jacobo o Jacob? Jacob. ¿Ok? Jacob, yo creo que es en inglés, pero Jacobo lo pronuncias en español y es Santiago. ¿Ok? En el punto número 4, ¿ok? En el punto número 4 dice, eso únicamente deja a Jacob, Santiago, el medio hermano más grande de Cristo. Marcos 6:3 y hermano de Judas en Marcos 13:55. Es bien, como le dijera, irónico, ¿no? Vamos a usar esa palabra, irónico, porque Jacob, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y yo decía, bueno, ¿por qué es medio hermano? Si es hermano, ¿por qué dicen que es medio hermano? Pero déjenme decirle una cosa, porque es medio hermano. Porque no es un hermano, porque es de diferente padre. Porque José es padre de Jacob, pero no es padre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Hablando de cuando de sangre, de lo que el hecho es, de lo que uno puede tener. Entonces, tenemos que reconocer que la historia nos habla de que la Virgen María, el Señor la usó como un vaso, en el cual fue procreado nuestro Señor Jesucristo. Pero no hubo una intervención quirúrgica del hombre, ¿ya? Como usted sabe, la relación entre una mujer y un hombre, no hubo eso. Entonces,
sí era hermano de ellos en la relación de familiares. Los otros que estaban, tanto Judas como también Jacob. Por eso le dicen medio hermano, porque eran de esa naturaleza. Toma, ¿ok? Ahora, en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de quién? De María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Ahora, aquí se abre otro punto bien clave y bastante controversial en muchas áreas. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros la descendencia de María y José, que son familiares de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso nos indica a nosotros de que María, después que procreó a nuestro Señor Jesucristo, ella hizo una familia, ella vivió una vida normal como una esposa y un esposo, en el cual tuvieron una familia. La aceptemos o no aceptemos, el hecho bíblico es así como debe ser. Nosotros tenemos que reconocer de que Dios usa, como usó a todos los escritores, el Señor usó esos vasos con un solo propósito, de dar a conocer la voluntad de Él. Simplemente eso. Entonces, aquí nosotros podemos ver también en Marcos 6:3, ¿no? También en Mateo 13:55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Otra vez, es otro versículo que estamos viendo. Ahora, nosotros sabemos de que hay 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Cada uno de ellos son diferentes autores. Cada uno de ellos escribieron en diferentes maneras de que el Señor vieron las cosas, diferentes tópicos también de diferentes personas que se estaban dirigiendo. Entonces podemos nosotros reconocer aquí en este caso a 4 personajes que estamos hablando nosotros, en el cual la carta se le dio de que es el hermano mayor de nuestro Señor Jesucristo, que es el que escribió Santiago. También podemos decir que inicialmente Santiago había rechazado a Jesús como Mesías. Por eso dije yo que era un poco irónico, porque ellos al principio no topaban las cosas que su hermano, hablando de Jesús, hacía. ¿Verdad? Y una de las cosas, yo me pongo a pensar como familia, ¿cuántos de nosotros no tenemos familias grandes? Por ejemplo, mi familia somos 4 hembras y 4 varones. Somos familia un poquito grande, no digo muy grande, pero somos bastante grandecita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me imagino que qué conflicto no habría en esta casa, hablando de los corazones de ellos. Entonces, la Biblia nos declara a nosotros de que había una rencilla de ellos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 7:5 nos habla a nosotros, si ustedes miran también, pero más adelante creyó, dice, en 1 Corintios 15:7. Miremos nosotros en Juan 7:5. En Juan 7:5, y déjenme decirle que voy a ser bastante, en esta enseñanza voy a ser bastante textual, de llevarlos a la escritura, para que ustedes puedan corroborar no lo que yo digo, sino lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Amén. En Juan 7:5, si ustedes se fijan, nos dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Acuérdense que yo no solamente le estoy hablando, sino que la Escritura nos dice de que los hermanos, no solamente pero los hermanos, ni ellos creían en las cosas del Señor. Ahora, también hablamos aquí en 1 Corintios 15:7. En 1 Corintios 15:7 también. En 1 Corintios 15:7, después se apareció ¿a quién? A Jacob, luego a todos los apóstoles. Mire, una de las cosas cuando está hablando aquí en Corintios, hermano, es bien interesante porque después nosotros leyendo
vamos a ver de que aquí en el 15:5 dice primeramente, hablando Pablo, dice que se apareció ¿a quién? A Cefas, ¿no? Ahí dice, yo tengo Cefas, no sé si en algunas traducciones dice Pedro, pero aquí en la traducción que yo tengo dice, y se apareció a Cefas y después a los 12. Sabemos que Cefas era Pedro, ¿no? Algunos tal vez van a pensar, y bueno, no, ese era otro apóstol. No, 1 Corintios 15:5. 1 Corintios 15:5 y leí el 7. Pero le estoy diciendo porque así fue primeramente lo que la Escritura nos dice. Ahora, lo que yo le quiero dar que usted reconozca es que acá nos dice Cefas, pero está hablando mismo de Pedro, ¿ok? Es el mismo, Cefas y Pedro es el mismo. Ahora, también este concepto de Cefas, que es Pedro, lo vemos en diferentes partes de la Biblia. Solamente se lo voy a dar como referencia. Lo encuentra en 1 Corintios 1:12, en 1 Corintios 3:22, ¿ok? Encuentra esto, y en 1 Corintios 9:5, este concepto de Cefas a Pedro. Y también en Juan 1:42. Todos estos versículos, si usted los lee, va a ver la diferencia entre Cefas y luego lo que habla de Pedro. También él se volvió el líder, hablando de Jacob, se volvió el líder clave de la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos nosotros en el libro de Hechos 12:17, 15:13 y 21:18. Aquí en estos versículos, hermanos, es bien causal, porque después de que él se burlara, vamos a decir así, de nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo usa a él, y él viene a ser uno de los líderes principales de la iglesia primitiva, o sea, cuando comenzó la iglesia, fue Jacob. Y Jacob lo vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos 12:17. Vamos ahí a Hechos 12:17 para corroborar. Hechos 12:17. Dice, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y le dijo, informad de estas cosas a Jacob y los hermanos, dice, y a los hermanos. Entonces salió y se fue al otro lugar. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Okay. El apóstol Pedro estaba en la cárcel. Esta es la parte donde Pedro estaba en la cárcel y el Señor por medio de un ángel lo saca. Llega a la casa donde están orando y llega la muchacha que lo mira y no cree que él es, y de la alegría ella está peleando y luego le dicen quién es. Ella le dice, es Pedro. Ellos le dicen, no, es el ángel, es el otro Pedro, pero no creen que es Pedro. Ahora, cuando está hablando aquí Pedro en el 17, él está contando cómo el Señor hace esto, pero a la misma vez le está diciendo a ellos que vayan y le digan a Santiago para que le dé de conocimiento qué es lo que ha hecho el Señor, y él sale para otro lugar. Acuérdense que solamente estoy tratando de que ustedes verifiquen lo que la palabra del Señor nos dice. En Hechos 15:13, por ejemplo, ahí ya que estamos cerca, en Hechos 15:13 nos habla a nosotros también, donde dice, y cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, escuchadme hermanos, ¿ok? Solamente quiero llevarlo a lo que es el concepto de Jacob, el Jacob que tenemos aquí, que escribió Santiago. Ahora, cuando aquí en Hechos 15:13 dice, cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, escuchadme hermanos, está hablando cuando Pablo y Silas, o Esteban, llegaron y habían un grupo de helenistas con ellos, o sea, judíos, que ellos querían de que los que se habían convertido al cristianismo, hablando de los gentiles, que ellos ¿cómo se llama? Se circuncidaran. Entonces vinieron hacia los postes, a
a los que eran los pilares de la iglesia en ese entonces, y uno de ellos era Jacob, para que él pudiera o ellos pudieran hablar sobre este tema. Aquí podemos ver nosotros de que Jacob fue uno de los pilares de la iglesia. Eso lo podemos corroborar nosotros en Hechos 21, 18. En Hechos 21, 18, dice la palabra del Señor, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver ¿a quién? A Jacob y a todos los ancianos que estaban presentes. Se recuerda que después que el Señor hizo la obra en Pablo, allá en Hechos 9, que lo deja ciego y después le da la vista y luego le dice que lo va a usar, el Señor lo lleva a Pablo, lo lleva por 3 años al desierto, para el lado de Egipto, y allí lo instruye, y luego regresa otra vez él y va a visitar a Jacob juntamente con Pedro. Es esta parte donde estamos hablando acá. Ahora bien, como dice, también también él se volvió el líder clave en la iglesia de Jerusalén. En Gálatas 2:12, siendo llamado una de las columnas de la iglesia junto con Pedro y Juan. Por ejemplo, en Gálatas 2:12 nos dice a nosotros lo siguiente, en el libro de Gálatas 2:12, nos dice, porque antes de venir, hablando Pablo, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Se recuerda que eso ya lo prediqué yo, ¿verdad? Pablo está, en esta carta, está recriminando a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba con los gentiles, se estaba banqueteando los tacos y todo lo que venía, y cuando llegaron estos que venían de parte de Santiago, se retrayeron, él se retrajo y cometió un error. Pablo viene y le exhorta a él en su cara, y es esta parte donde estamos viendo acá. Ahora, en Gálatas, ese es Gálatas 2:12. En Gálatas 2:9, más arribita de ahí donde nosotros hemos leído, dice, y al reconocer la gracia que se había dado a Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí es donde ellos mandan y se dividen, unos para los de la ley y otros para los que son los gentiles. Aquí podemos ver nosotros también en este concepto que vamos llevando quién es Santiago. También conocido como Santiago el Justo por su devoción a la justicia. Él fue martirizado en la década de 62, década de Cristo. De acuerdo al historiador judío del primer siglo, aquí hay otro error también, Josefo, no es Josefa, ¿ok? Póngale ahí Josefo, por favor. La última letra no es A, no, que es O. Antes de que me digan y me tiren piedras, yo le digo de qué es lo que pasó, ¿ok? Aquí hago también un croquis donde hago una comparación, ¿no? Comparando el vocabulario de Santiago en la carta que se escribió, la cual está registrada en Hechos 15, con el que se encuentra en la epístola de Santiago, corrobora el hecho de que fue el autor de esta epístola. ¿Qué es lo que se trata o qué es lo que yo estoy tratando de hacer o poniéndole a ustedes? Es que ustedes vean el libro de Santiago, aquí en esta parte, libro de Santiago, y aquí en esta parte el libro de Hechos, Hechos 15. En Hechos 15 salen ciertos versículos
y en Santiago salen otros ciertos versículos. Estos versículos se puede denotar varias circunstancias, por ejemplo, como Santiago 1:1 y Hechos 15:23, vemos que en esos dos versículos encontramos una cosa común, que es el saludo, salud, ¿ok? Así sucesivamente, en Santiago 1:16, 19 y 2:5, encontramos nosotros la palabra amados, que eso también en Hechos lo podemos corroborar 15:25. Sucesivamente podemos nosotros ver estas palabras, cómo se corroboran entre el libro de Santiago y que él la expresa, y en el libro también de Hechos. Ahora, aquí abajo tengo yo ya desarrollado para que ustedes lo puedan ver también. En la Biblia al día, Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, saludos, ¿ok? En Santiago 1:1. En la versión Reina Valera, Santiago 1:1 dice: Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, ¿qué dice? Salud. En Hechos 15:23 nos dice: y enviaron estas cartas con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, y las hermanas en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. ¿Y qué dice? Saludos. Aquí estamos solamente trayendo una comparación de lo que se dice en Santiago y lo que se dice en Hechos. En Santiago 1:16, por ejemplo, dice: amados hermanos, Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, ok, ese es, la segunda palabra es amados, ok. Amados hermanos míos, no os engañéis. Eso dice Santiago 1:16. Santiago 1:19 dice: y esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para ¿qué? Para oír, y tardo para hablar, tardo para la ira. Ahora, en Santiago 2:5 nos dice: hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, dice, en fe y herederos del reino que él prometió a los que, ¿qué? A los que lo aman. Ahora, en Hechos, hablando del otro lado, en Hechos 15:25 dice: nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahora, vemos nosotros también Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid ¿con qué? Con humildad la palabra implantada, dice, que es poderosa para salvar ¿a qué? Vuestras almas. Esa es otra palabra que encontramos nosotros en Santiago, vuestras almas. En Hechos, en Santiago 5:20, ¿verdad? Santiago 5:20 nos dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará ¿qué? Su alma de muerte y cubrirá multitudes de pecados. En Hechos 15:24 nos dice: puesto que hemos oído que algunos de entre vosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando ¿qué? Vuestras almas. En el 15 de Hechos 15:26 nos dice: hombres que han ¿qué? Arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a otro paso, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La otra palabra que estamos revisando es visitar, ¿no?
En Hechos 15, 14 dice, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. También en Hechos 15, 14, pero la Biblia al día dice, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo, ¿para qué? Para su nombre. Es lo que nosotros anteriormente estábamos leyendo. En Santiago también 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, otra palabra, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. En Hechos 15:24 también nos dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardando la ley, a los cuales no mandamos. El otro punto es Santiago 5:19. En Santiago 5:19 nos dice, hermanos, ¿qué? Míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, es otra palabra que nosotros vemos, volver. En Santiago 5:19 dice, 5:20, perdón. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitudes de pecados. Lo mismo en Hechos 15:19, también la palabra nos dice, por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se, ¿qué? Convierten a Dios. Esto es lo mismo que volverse o regresarse a Dios. Pregunta, ¿estamos comprendiendo lo que quiero traerles para el concepto de lo que es el libro de Santiago? ¿O tienen alguna pregunta? Yo sé que sí, pero déjenme decirle una cosa. Mientras nosotros vamos a ir desglosando Santiago, vamos a ir comprendiendo en totalidad este libro, que tiene mucho que hablar en nuestras vidas personales, cómo nosotros como hijos de Dios caminamos, que esa es la importancia de esto. En esta introducción de saludo de Santiago 1:1, Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo ¿de quién? De Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Fíjese bien que ese es el saludo que Santiago hace al principio, ¿ok? Dando ese saludo, pero lo más primordial que él dice es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Otro que también hace el mismo saludo es Pablo. Pablo muchas veces hace el mismo saludo, haciendo énfasis que es un siervo, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos acá, vamos a ir desglosando esto, primeramente Santiago se hace llamar siervo de Dios, que es la palabra en griego doulos, ¿ok? La palabra es doulos, que es esclavo, ¿ok? Ahora, déjeme decirle una cosa, todos queremos ser siervos, pero no queremos ser esclavos. ¿Por qué? Porque esclavo se oye más fuerte y más degradante, ¿no? ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene opción. Un esclavo no le puede decir al patrón, hazlo tú. Yo ya estoy cansado. Yo ya hice tanto. Un esclavo jamás va a hacer eso. Un esclavo siempre va a obedecer. Siempre, no importa qué. Y ese es el problema del costo realmente del esclavo. Ahora, nosotros acá vamos a ver la otra palabra de que no es doulos, aunque el dominico Salguero, es otro hablador, hace notar que en la Sagrada Escritura el término siervo, que es la palabra en hebreo obed, en hebreo, tiene con frecuencia un sentido religioso.
se llamaban siervos de Dios los israelitas, que se distinguían por su fidelidad al Señor, como los patriarcas, los profetas, los reyes buenos, los justos en general, e incluso el mismo Mesías es designado con el nombre de siervo o Jehová, siervo de Jehová. En Isaías capítulo 42 y al 46, todos esos capítulos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles son llamados siervos del Señor, y también todos los cristianos. Apocalipsis 1:1, San Pablo se designa a sí mismo como este título. La traducción original de la palabra que nosotros estamos viendo es la traducción esclavo, que es dulos. ¿Ok? Esta palabra, hermano amado, nosotros lo vemos también en el Antiguo Testamento, hablando del concepto de lo que es esta palabra esclavo. Tenemos que reconocer que nosotros hemos aprendido de que la razón por qué se le suavizó, por decirlo así, siervos en vez de esclavos, fue porque en esa época la esclavitud era mayor que la que hoy estamos. Si hay esclavitud ahora, en ese tiempo era algo diferente. Nosotros sabemos que el original, la palabra original es dulos, que es esclavo. Nos guste o no nos guste, Santiago hace mucha énfasis en esa declaración hacia nuestra vida. Segundo, los oyentes primarios de Santiago fueron creyentes judíos, los que estaban dispersados por el mundo a causa de la persecución. Déjeme decirle una cosa, Santiago estaba hablándole a los judíos, lo mismo como Pedro. ¿Se acuerda que cuando ya en el libro de Hechos, cuando Pedro hace la primera intervención, la primera prédica de Santiago, de Pedro, Pedro se está dirigiendo a una comunidad judía, no gentil. Lo mismo en este caso, Santiago se está dirigiendo a una comunidad judía y no a los gentiles. Pero esto no quiere decir de que no se aplica, y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Cómo esta misma palabra se aplica a la iglesia y a nosotros en particularmente lo que Santiago ha hablado. Y esa es la importancia de lo que nosotros vamos a ver. Los oyentes primarios de Santiago fueron creyentes judíos, los que estaban dispersados por el mundo a causa de la persecución. Literalmente en la dispora, así se le llamaba esta es la palabra correcta, que dispora, que era la palabra técnica que designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina, hablando de este grupo, ¿ok? En la historia hubieron 3 grandes deportaciones. En toda la historia que la Biblia nos declara que hubieron 3 grandes deportaciones. Y estas 3 grandes deportaciones son las que Santiago también se dirige. La primera tuvo lugar cuando el reino del norte, con su capital en Samaria, fueron conquistados por los asirios y sus habitantes fueron llevados cautivos a Siria. Eso nosotros lo podemos corroborar en Segunda de Reyes 17:23 y Primera de Crónicas 5:26. Vayamos a Segunda de Reyes 17:23. Segunda de Reyes. Quiero llevarlos allí, hermanos, porque quiero que ustedes vean una de las cosas que la palabra nos habla, algo muy esencial para nuestras vidas. En el libro de Segunda de Reyes 17:23, Segunda de Reyes, (17:23) solamente dice este versículo: hasta que el Señor quitó ¿a quién? A Israel, ¿de dónde? De su presencia, como él había hablado por medio de ¿quiénes?
de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado de su propia tierra al desierto, a Siria, hasta hoy. En realidad, para comprender todo el contexto de esto que estamos hablando, tendría que ir uno hasta, comenzándolo más bien del 13, ¿ok? Cuando usted empieza a leer del 13, empieza a averiguar de que el pueblo de Israel, lo que sucedió con el pueblo de Israel es de que se hizo un idólatra. En vez de adorar a Dios, empezaron a adorar los ídolos, tanto de los judíos como de los demás que estaban a su alrededor. Tanto fue así de que ellos empezaron a sacrificar aún a sus hijos, a Baal. Empezaron a hacer todo lo que el Señor no quería que ellos hicieran, ellos lo empezaron a hacer. Entonces, usted sabe que desde el principio, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo que el Señor les dijo es de que no se involucraran con las otras, con los otros pueblos, para que no agarraran sus costumbres. Estos pueblos eran paganos, y lo que ellos hacían eran adoraban otros dioses. El pueblo de Israel empezó a hacer todo eso. Si usted lo empieza a leer desde el 13 hasta llegar hasta casi todo este capítulo, usted se va a dar cuenta cuántos ellos empezaron a hacer todas las cosas que el Señor le había dicho que no lo hicieran. Entonces llega el punto final, hermano amado, donde el Señor llega a juicio para con ellos. ¿Y qué es lo que hace? Es que los saca. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la primera deportación de estos que van como esclavos, ¿no? Donde dice, la primera tuvo lugar cuando el reino del norte, con su capital en Samaria, fueron conquistados por los sirios y sus habitantes fueron llevados cautivos a Siria. También lo podemos ver nosotros en Primera de Crónicas, no Corintios, Primera de Crónicas 5:26. En Primera de Crónicas 5:26, ya que estamos cerca, hacia su derecha. Primera de Crónicas 5:26, nos dice a nosotros, veamos del 25, hermano, para darle un poquito más de sabor a esto. Pero traicionaron ¿a quién? Al Dios de sus padres y se prostituyeron, dice, y prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había, ¿qué dice? Destruido delante de ellos, hablando del pueblo de Israel. Por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu ¿de qué? De Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de ¿qué? Tilgat, Pilneser, rey de Asiria, y los llevó al desierto, es decir, a los rubenitas y a los gadanitas y a las medias tribus de Manases, y los llevó a Halash, a Bor y a Jara, y al río de Gozán hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó? Que los dispersó, ¿verdad? Esa fue la primera que hubo. La segunda gran deportación fue alrededor del año 580 antes de Cristo, después que los babilonios conquistaron al reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y llevaron cautivo a Babilonias a los mejores del pueblo. Esto lo podemos ver nosotros también en Segunda de Reyes 24:14. Si vamos a Segunda de Reyes 24:14. Segunda de Reyes 24:14 al 16, dice, y se llevó en cautivo a toda Jerusalén, a todos los capitanes y a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, nadie quedó, ¿qué? Excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia. Me quedé sorprendido porque Joaquín, en esos tiempos Joaquín, que es un poco raro, ¿verdad? Pero bien,
Joaquín en cautiverio a Babilonia, asimismo a la madre del rey, a la madre del rey y a las mujeres del rey y sus oficiales y a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos, herreros, 1,000, todos fueron aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Imagínense cuántos estragos no sufrieron estos por la desobediencia que siempre tenía el pueblo de Israel hacia con ellos. Y también nosotros encontramos el Salmo 137. Déjeme decirte que este salmo es un salmo bastante triste, un salmo bonito pero triste en el sentido de la historia de lo que el pueblo de Israel llevaba. Y mire, veamos el Salmo 137, qué es lo que el pueblo de Israel exclamaba cuando iba en cautiverio. Déjeme decirle que no solamente lo llevaban en cautiverio, pero también ellos se sentían abusados. En el Salmo 137 nos dice el salmista, junto a los ríos ¿de dónde? De Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Fíjese bien el sufrimiento de este pueblo. Y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivo nos pedían ¿qué? Canciones. A los que nos atormentaban nos pedían ¿qué? Alegría, diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Es una pregunta que exclaman. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Púrguese mi lengua, péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mí su supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron arrastrarla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estreche tus pequeños contra la peña. Es un salmo bastante triste, bastante fuerte, donde los israelitas están clamando dentro de lo que era la deportación y el juicio de parte de Dios hacia con ellos. Sí, hay un cántico en el mundo, ¿verdad? Sí. Y es un cántico formado de la parte de lo que es Babilonia. Ajá, sí, así lo hay. También podemos ver nosotros, hermano amado, para no irnos muy lejos, en la tercera deportación tuvo lugar mucho más tarde, cuando Pompeyo derrotó a los judíos y tomó Jerusalén. En el año 63 antes de Cristo, se llevó esclavos a Roma a muchos judíos. También podemos decir que fue posiblemente como resultado del martirio de Esteban. Todos nosotros sabemos qué es lo que pasó después de Esteban. Recuérdese que Esteban fue uno de los 6 primeros hombres que fueron seleccionados para ayudar a los apóstoles, allá en el libro de Hechos 6, donde estos 6 hombres empezaron, 6, 7. Lo estoy probando, pero ustedes están por otro lado. En el libro de Hechos 6, habla de que se seleccionaron a estos hombres que iban a ayudar a los griegos. ¿Se acuerdan de la historia? De que ahí nace el concepto del diaconado y la diaconisa. ¿Okay? Desde ese entonces se toma el concepto de lo que ahora nosotros en la iglesia moderna decimos que hay diáconos y diaconisas. Hablando de ese entonces. Uno de ellos era Esteban.
de lo que se seleccionó, en el cual después que Esteban murió, de la manera que murió, hubo una tremenda persecución dentro de la iglesia también. Ahora, aquí en esta parte que nosotros estamos viendo, también dice en Hechos 8, del 8 al 15, lo podemos corroborar, y específicamente esto que yo le estoy hablando de Esteban está en Hechos 7 del 1 al 60. Todo lo que todos esos versículos hablan hasta llegar cómo Esteban murió, que murió, ¿cómo murió él? Apedreado, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando él mismo dice que la causa de que él fue muerto es porque él dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la mano diestra de él. Fue el momento crucial cuando los judíos abatieron a pedradas a Esteban. Ahora, aquí en 8, 1 y 2, veamos Hechos 8, 1 y 2, en el libro de Hechos, el libro de Hechos 8, 1 y 2 dice, y Saulo estaba ¿de qué? De completo acuerdo con ellos en su muerte. Y aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto ¿quiénes? Los apóstoles. En el 2 dice, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Esta es la parte donde nosotros podemos corroborar de que Saulo, antes de que fuera apóstol, antes de que fuera llamado, estaba allí en el momento crucial donde estaban apedreando, y más después Pablo dice, y yo di mi voto para que lo apedrearan, o sea, para que lo mataran. Por eso, perdón, cuando él iba ¿se acuerda que Saulo en Hechos 9, él declara de que él iba para Damasco, que llevaba cartas de los sacerdotes para ir a agarrar todos aquellos de que decían que eran cristianos? Ese era el comandato que llevaba a Pablo en ese entonces. Pablo, después que el Señor hace lo que hace en la vida de él y lo transforma, que llega el profeta y ora por él, y luego él completamente hay un cambio en su vida. Él dice, y ahora yo digo llorando, dice. ¿Por qué? Él se está relatando cómo él era antes, cómo él había maltratado la iglesia de Cristo. Por eso él dice que él no era ni digno de ser llamado apóstol, porque había maltratado la iglesia de Cristo. Pablo fue una de las pocas personas en toda la Biblia que pudo vivir un lado de su vida y la otro lado también. En el lado de la vida de él, déjeme decirle, nosotros en nuestro punto de vista decimos un malvado, ¿no? Pero déjeme decirle una cosa, él defendía lo que creía como fariseo, porque ese es simplemente eso. Él defendía lo que creía, y lo que creía era algo equivocado, pero porque después él dice que como fariseo entre fariseos era un erudito. ¿Me comprende? Entonces, si vemos lo que Santiago, lo que Pablo habla de su persona bajo la ley, el hombre era mejor que muchos, hablando de ese concepto. Pero cuando Dios le declara a él y le abre los ojos espirituales, que obviamente Pablo lo que tenía era religión. Por eso nosotros decimos que la religión mata. ¿Por qué? Porque la religión no salva. La religión te separa, porque divide, y es lo que hacía Pablo. Pero la gracia de Dios
cuando llegó el conocimiento verdadero de la palabra del Señor a Pablo, Pablo completamente fue diferente. Dice que solamente se oía en otro tiempo que perseguía a la iglesia, hoy las iglesias estaban en paz. ¿Por qué? Porque imagine qué estrago no hacía Pablo. En ese entonces era Saulo, que andaba azotando, como decían, de los buenos. Ahora, lo que yo quiero solamente mencionarles, no quiero hablar de Pablo, sino hablar de Santiago, de que es el libro que estamos llevando, simplemente el concepto de lo que se estaba hablando acá, que estaba Pablo en este punto que nosotros estamos tocando. También nosotros, pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 12, en Hechos 12 el capítulo, ¿ok? 44 es década de Cristo. Lo único que se salió después de Cristo, perdón. Aquí para que usted entienda es Hechos del 1 al 25, ¿ok? Si quiere usted póngalo ahí, es Hechos 12 del 1 al 25, es la referencia que estamos marcando acá, de este hecho. Y el hecho de esto fue que murió Agripa, fue en el año 44, década de Cristo, ¿ok? Hablando que murió este Herodes Agripa, 1, ¿ok? También nosotros podemos ver en el punto 3, tercero, el autor se refiere a su audiencia como a hermanos, hablando Santiago, 15 veces. Okay, el autor se refiere a su audiencia como hermanos 15 veces en el libro de Santiago. Por ejemplo, Santiago 1, 2, 16, 19, Santiago 2, 1, Santiago 2, 5, 14, Santiago 3, 1, Santiago 3, 1, Santiago 3, 10, Santiago 3, 12, Santiago 4, 4, 11, Santiago 5, 7, 5, 9, 5, 10, 5, 12 y 5, 19. En todos estos versículos del libro de Santiago, usted va a observar donde él habla de hermanos y está hablando de hermanos en el momento de israelitas, ¿ok? En ese concepto, el cual era un epíteto común entre los judíos del primer siglo. No es sorprendente entonces que Santiago es judío en su contenido y punto B, la obra perfecta, el propósito de Dios, hablando de Santiago 1 del 2 al 12. En Santiago 1, 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Mire qué precioso lo que comienza, y aquí le vamos a darle un comienzo más profundo después a este libro. ¿Okay? Esto simplemente ha sido una parte de la introducción. Déjeme decirle por qué lo he llevado de esa manera, mi querido hermano. Lo que yo quiero que vea usted es paso por paso de la trayectoria de lo que es en el libro de Santiago, para que usted pueda ir apreciando en detalle las cosas que están en historia de lo que es Santiago. Santiago comienza en el versículo 2, Santiago 1, 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ok, recuerde que estamos hablando de que él dijo en todos estos versículos, hablando de hermanos míos. Ok. Una de las cosas que tenemos que reconocer, hermanos, es de que es increíble que Santiago dice que usted y yo tenemos que estar gozosos y no tristes. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y a eso hay muchas cosas que nosotros podemos hablar sobre este versículo que estamos acá.
pero lo vamos a dejar en esta noche hasta aquí.